¿Cómo está dividida la Biblia? La Biblia está dividida en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra la creación del mundo, la aparición de Dios, la creación del hombre, el fracaso del hombre, y allí parte el plan de redención del hombre, de cómo Dios pretende que el hombre retorne a él. Toda la Biblia se trata de volver a Dios, de regresar a Dios, de estar con Dios. Todo lo que Dios tuvo que hacer, todo el plan, cómo les dio instrucciones para formar un pueblo, el pueblo de Israel. Y a través de ese pueblo nosotros recibir la bendición de recoger la palabra de Dios. La mayor parte del Antiguo Testamento está escrita en hebreo. El hebreo es una lengua semítica, es una lengua que no tiene los caracteres como nosotros, el español, pero tiene sus equivalencias. El Antiguo Testamento contiene libros que son, por ejemplo, los libros de la Torá o Pentateuco. Son libros, cinco libros, el libro de Génesis, que narra toda la creación, todos los patriarcas, cómo Dios llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob y empezó a formar una nación. El libro del Éxodo, que empieza con cómo los egipcios estaban maltratando al pueblo de Israel y cómo Dios escoge a Moisés para liberarlo y darle sus leyes, decirle que le va a entregar un territorio, que le va a entregar mandamientos y normas como cualquier otra nación. El libro de Levítico es un libro muy especial, es un libro que trata sobre todos los sacrificios, cómo los hombres se iban a acercar a Dios, cómo recibirían el perdón, y es un libro que es muy simbólico y que representa todo lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, cómo iba a ser sacrificado, de qué manera, cómo iba a derramar su sangre, cuáles son los efectos de la sangre, en fin. El libro de Números habla sobre todo el tránsito del pueblo de Israel a la tierra prometida, y el libro de Deuteronomio narra de la historia, el recuento de todo lo que pasó. Esos 5 libros se llaman el Pentateuco. A partir de allí existen libros como los Jueces, libros históricos, Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, libros sapiensales como los Salmos, Proverbios, Cantares, libros proféticos como los más importantes, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Malaquías, todos esos libros que hablan de lo que el Señor le anunciaba al pueblo para que se corrigiera y volviera a él. Hay una cesación de muchos años, cerca de 400 años, en donde no hubo palabra, no hubo profetas. Fue un tiempo para preparar al pueblo para la venida del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías y empieza con el Evangelio de Mateo. Hay 4 evangelios que están dirigidos a 4 tipos de audiencia diferentes y que enfocan a Jesucristo como Rey, como Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre y como el Salvador. Son las cuatro perspectivas del autor para recoger universalmente toda la humanidad y presentar al Señor Jesucristo como el auténtico Mesías. Luego vienen los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles son todo lo que aconteció después de que Jesucristo subió a los cielos y cómo el apóstol Pablo se convierte y cómo los demás apóstoles van por toda Europa y Asia sembrando el evangelio y difundiendo la buena noticia. Por eso aparecen las cartas del apóstol Pablo, la carta a los hebreos, que es una carta muy importante, la carta de Santiago, el hermano de Jesús, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, y terminamos con el libro de Apocalipsis. La Biblia termina con Apocalipsis, que es casi que un reflejo, un paralelo de Génesis y toda la Biblia. Y allí se resuelven todas las dudas que hay en torno a los textos y se habla del mundo por venir. De manera que la Biblia es una apasionante, es interesante conocer todo esto, pero la Biblia habla de 2 cosas principalmente, de cómo Dios se revela, quién es Dios y cómo